no tenía la estandarización, desde la parte preanalítica con todos sus errores hasta la misma fase analítica, definiciones de qué cosa es positivo, qué cosa es negativo, qué cosa es intermedia. Todo esto nos obligó a nosotros a ordenarnos dentro de lo que era el objetivo de tener una prueba rápida, barata, creíble y de amplio apoyo al diagnóstico. Para lo cual tuvimos que recurrir a las definiciones internacionales. Entonces, en este momento, en esta reunión, quisiera traer algunos puntos importantes. Primero, proporcionar una actualización del diagnóstico de las enfermedades del tracto urinario. Segundo, discutir en este contexto la guía que yo he utilizado, que es la guía Cumitec. Y por último, evaluar la importancia o no de hacer examen directo de orina y cuál es su valor diagnóstico y limitaciones, y futuro, por supuesto. La guía que utilizamos nosotros fue la guía Cumitec, que seguro ustedes la conocen, es la guía de la publicación de la Asociación Americana de Microbiología, que se publica periódicamente y donde van poniéndose las nuevas versiones, los nuevos reglamentos que están saliendo al mercado, aprobadas por el CLSI y por supuesto por los estamentos internacionales que nosotros practicamos dentro de nuestra gestión de calidad. Entonces, infección de tracto urinario significa presencia de microorganismos en orina, para lo cual tendríamos que comenzar lo que es el propósito de esta reunión, realizar el enlace entre la clínica y el laboratorio. Y el correlato clínico patológico nos lleva inmediatamente al tema si estamos viendo un caso sintomático o estamos viendo un caso asintomático. Y esto es muy importante, pues como es, repito, una prueba de alta rotación, muchas veces nos llegan a nosotros los documentos para procesar sin el dato clínico necesario. Y ojo, si no hay correlato acá, desgraciadamente se pierde mucha parte del diagnóstico. El criterio cuantitativo que se usó y que se está usando es indudablemente la presencia o no de gérmenes o niveles. Y esto ha habido mucha confusión cuando era una bacteriuria significativa, cuando no era una bacteriuria significativa. Y en resumen se llega a estas conclusiones. Cuando hablamos de sintomáticos, la cantidad de gérmenes superior a 10 a la 3 unidades formadoras están relacionadas a ITU, igual en hombres y mujeres. Aunque hay algunos otros autores y algunas otras empresas reguladoras que nos hablan de cantidades de 1000, pero con sensibilidad de 80% y una especificidad de 90%. Sin embargo, STAM habla de mejor trabajar con 10 a la 2 porque aumentamos la sensibilidad, pero sacrificamos especificidad. En individuos cateterizados se observa el mismo criterio para definir bacteriuria. En pacientes asintomáticos levantamos la barrera 10 a la 5. Incluso el ITSA recomienda que este valor para declararlo negativo, o sea, por debajo de 10 a la 5, debe estar repetido 2 veces. Y por último, los aspirados, que se consideran todos positivos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si tenemos pacientes, hombres y mujeres, sintomáticos, en las cuales el examen directo generalmente es positivo, donde el cultivo nos está dando mayor de 10 a la 3, que invita a una identificación microbiológica y a su respectivo antibiograma, es el camino rutinario. ¿Qué pasa con los pacientes asintomáticos, los cateterizados que siguen más o menos el mismo modelo, los asintomáticos donde tenemos la mayor cantidad de problemas? El examen directo puede ser o no positivo. En la barrera anual de cultivo se subió a 10 a la 5 y la identificación y el antibiograma sí se hace en los casos positivos. En los suprafúgicos todos son considerados positivos. Entonces, ¿cuáles son los problemas discutibles que ya comienzan a aparecer? Primero, tenemos el gran problema de la toma de muestra, ¿no? La colección y transporte de la muestra de orina. Luego viene el segundo tema, que es ¿se procesa o no se procesa el examen directo de orina? Tercero, el cultivo de la orina tiene que estandarizarse. ¿Qué medios de cultivo estamos utilizando? Los tiempos, etcétera. La interpretación de estos resultados,
Bueno, aquí no es el momento de discutirlo, pero en otras oportunidades hemos discutido el tema de los gérmenes nuevos comunes en las infecciones urinarias y los emergentes que están apareciendo. En el tema de la toma de muestra es importante seguir una norma. Y ya el CLCI desde el año 2001 publicó esta norma y que mucha gente todavía no la está respetando. Y en esta norma se dice claramente cuáles son las condiciones para tomar una muestra de orina, entre el material descartable para la toma, el uso o no de desinfectantes previos a la toma de muestra, cuidado con la contaminación durante la toma de muestra y el tiempo que de llegada al laboratorio. Esto hace pues que lo recomendable es el chorro medio, ¿ok? No el inicio, no el final, el chorro medio, sin interrumpirlo. El lavado previo, aunque hay muchos, sin lavado previo, porque el problema de los detergentes, los jabones o los desinfectantes son mucho más complicados, complican más el examen que realmente el aporte que se logra. Y el chorro medio, como les dije, que se recomienda a algunos también, como Lifthit ya no lo recomienda. Segundo, el uso de las catéteres, cuidado, que son fáciles de ser contaminados, no se aceptan las puntas de catéter para cultivo, el catéter es directo, entra, sale y se elimina, nada de reusados, y el aspirador púbico que sigue los tratamientos normales que usamos todos. El examen directo de orina. Sabemos que el examen directo es el examen que más nos están pidiendo en los laboratorios. Más de 1.000 millones de pruebas anualmente, con un aumento increíble, las pruebas que se piden, aparte del examen directo, el examen químico, la famosa tira reactiva, ya no se usan las pruebas que usábamos anteriormente, el estudio microscópico, la microbiología. El problema es que en la mayoría de los laboratorios, sobre todo en los países subdesarrollados, el 80% es manual. Hay una guía del CLCI que también hablan sobre todo este tema y ya está estandarizado, que es la que también que se tomó precisamente de la guía Cumitec. ¿Cómo analizamos una muestra de orina rutinariamente? Los datos físicos, que es subjetivo, el examen químico, la tira reactiva, bien estandarizada, hecha en buenas condiciones, como es una prueba que todos los laboratorios los tienen. Bueno, en mi país incluso vimos que la tira reactiva la cortan por la mitad y sé que alguna la corta hasta en 3, ya hacen una jamonada de la tira reactiva para ahorrar. Bueno, eso no se hace. El estudio del sedimento urinario, que es un examen microscópico de campos altos y bajos, donde se ven los elementos formes de la orina, que también es subjetivo. Y finalmente, la bacteriología del urocultivo es confirmatorio. El proceso descrito clásicamente y que, como repito, se usa todavía rutinariamente, es el descrito por Addis. Desde la toma de muestra, se toma una fracción de la orina, se centrifuga una segunda fracción de la orina, se decanta la orina y este sedimento se examina. Todo este procedimiento pues tiene una serie de elementos, como desde la toma, de identificación de la muestra pasar a un tubo, verificación de los volúmenes, etcétera, etcétera, para llegar a la centrifugación, la sedimentación, eliminar el sedimento, colorear en coloración supraorbital y leer en alto y bajo. Todo este proceso, que es el rutinario, tiene una serie de puntos críticos. Y estos puntos críticos comienzan a crear errores. ¿De acuerdo? Los puntos críticos en el examen en el sistema manual, entonces, vamos a ver que si nosotros centrifugamos una muestra, y teóricamente debemos usar un volumen de 10 a 12 centímetros, con una centrífuga bien calibrada a 1 punto gravedades. ¿Cuántos de nosotros realmente cumplimos esta prescripción?
¿Cuántos nos preocupamos de ver que nuestra fuerza centrífuga esté en el nivel que debería estar? Muy pocos calibran. Por lo tanto, ya se quiebra la primera norma. El montaje del sedimento. Nosotros montamos en la muestra y leemos aproximadamente 10 campos. Imagínense un laboratorio que rota 100 muestras, de 100 a 200 muestras diarias de orina. Los 2 o 3 técnicos que leen, el cansancio, entonces no leen, deberían leer 50 campos, pero no leen. Y 10 creo que les pido mucho, muchas veces leen menos. Segundo problema de error. Cada partícula se cuenta y se extrapolan sus resultados por el número de campos. O sea, ya hemos visto todas las ilusiones que la orina ha sufrido y encima las vamos a calcular. La limitación es, todo este sistema es muy subjetivo, no estandarizado, hay una gran variaciones entre el laboratorio y nivel técnico también, es laborioso, intenso y muchas etapas, requiere personal preparado. Pongamos, si nosotros tomamos el tubo de centrífuga, donde hemos centrifugado la muestra de orina, y medimos por citometría, centímetro a centímetro de esta orina antes de llegar al sedimento que vamos a analizar, nos vamos a dar con la sorpresa de que en los primeros centímetros que están del sedimento, encontramos casi el 50% de los elementos formes que están en el sedimento que estamos reportando. En otras palabras, además de todas las ilusiones que ya hemos puesto, mire todo lo que estamos perdiendo de elementos a observar. Por lo tanto, la pérdida que nosotros realmente es 45% de elementos que estamos perdiendo y los elementos que estamos midiendo realmente en ese sedimento más o menos son estas cifras, donde lo que más se pierde son bacterias. Esto equivaldría a un examen manual de 10 campos y si llevamos esta observación a un citómetro, el citómetro me lee el equivalente a 36 campos, que viene a ser esto. Veámoslo gráficamente. Esto es un campo. Estos serían los 10 campos que observa el sistema manual y estos serían los 36 campos que lo lee el citómetro. Esto es más o menos para graficar lo que está sucediendo con la identificación manual que existe en el mercado. Por otro lado, la parte técnica también tiene un tremendo error. Esta es la misma muestra de orina leída por 4 técnicos bien entrenados y de primera calidad. Se leen 3 elementos, rojos, blancos y cilindros, y miren las cifras cómo varían entre ellos. Estas diferencias es lo que está pasando todos los días en los laboratorios. Entonces, la limitación del examen directo de orina tiene un error preanalítico, tiene un error analítico, muchos pasos manuales, bueno, pueden haber incluso por el volumen errores transcripcionales, y es costoso. Esto nos ha llevado más o menos a que el examen directo de orina que nosotros estamos haciendo con la mejor intención todos los días, el error está alrededor del 50%. De ahí vienen las múltiples quejas. Doctor, la clínica no camina con su resultado. Mi paciente tiene un cuadro urinario y usted me dice que no tiene nada. Ahora viceversa, mi paciente está bien y usted me está dando positivo. ¿Qué está pasando? Y esa es la queja de todos los días. Esto entonces llevó a una serie de discusiones para ver el análisis directo de orina. ¿Había que hacerlo o no hacerlo? Hasta ese extremo se llegaba. ¿Por qué hacer examen directo antes del cultivo? Porque es una respuesta rápida de resultados negativos. Le digo, este negativo ya, olvídate, no es. Reporte inmediato de casos positivos, le estoy dando la lámina positiva. Justifica el mejor trabajo del laboratorio, lógico, la confirmatoria me va a correlacionar en la mejor de los casos y permite mejor tratamiento empírico. Con esto el médico arranca su tratamiento empírico. ¿Por qué no hacerlo? ¿Costos? Porque si esto está perdiendo el 50% de validez, yo estoy cobrando un sobrecosto. 1.
Los falsos positivos, muchos falsos positivos, sobre todo con todos los sistemas manuales, y en hospitalizados disminuye el manejo administrativo, lógico, si no lo hago, es aceptado clínicamente. En muchos centros ya no se está pidiendo el examen, sino de frente se va al confirmatorio, que es microbiología. El cultivo se hace más confirmatorio. El gold standard, entonces, para salvar esto, es entrar a sistemas más creíbles, como son los sistemas automatizados. En este caso, yo tengo experiencia con el manejo de la citometría, el UF1000, la imagenología por microscopía digitalizada, que es el URICET, y el IRIS, que no tengo experiencia, pero lo he traído como elemento de comparación. Entonces, el examen directo se hace, ¿cuál sería el método que habría que hacer? Una coloración Gram sin centrifugar. Ojo, y ahí se introduce el término, olvidemos la centrifugación. El examen debe ser sin centrifugar, lo cual complica más el trabajo del técnico que mira, porque son menos campos, que no se ve nada, se hace más aburrido y lógicamente a veces por condiciones humanas se dice negativo, que no vi nada, ¿no? Entonces puede ser de parte de aplicación alternativas, orinas centrifugadas que no se recomienda, colorear las láminas, que tampoco es muy recomendable, usar la tira reactiva como lámina previa, o sea, lo veo la leucosidasa o veo los nitritos y con eso ya oriento con la tira reactiva, pero ojo, la tira reactiva también tiene errores, y errores importantes, tanto en los nitritos como en leucocitos. Y por último, el uso de los sistemas automáticos. Habíamos dicho entonces que la piuria se relaciona directamente con el ITU, por lo tanto, nosotros tenemos que establecer los límites cuando estemos hablando de piurias. Si hablamos de leucocitos mayores de 10 por campo o por mililitro, indudablemente estamos hablando de infecciones urinarias, solamente hay un 1% de asintomáticos que no son infecciones, o sea que es bastante creíble este dato. La mayoría de las mujeres sintomáticas con piuria, pero sin bacteriuria, cuidado con la Chlamydia trachomatis, que es un germen emergente y que cada día lo encontramos más. Las mujeres con bacterias sintomáticos son dos grupos: asintomáticas verdadera asociada a piuria y la colonización transitoria autolimitada de vejiga. Esto se ve mucho en personas de edad que vienen y regresan por reinfecciones al laboratorio y nos están haciendo la vida imposible, pero doctor, ¿qué me pasa? Etcétera, etcétera, ¿no? Muchos de los pacientes con bacteriuria asociada a catéter, cuidado, que es también importante, y la piuria debe terminarse en todos los casos de las orinas no centrifugadas, como habíamos mencionado. Sistemas automatizados. La experiencia que yo tuve, que trabajé un tiempo, fue el UF1000, es el urocitómetro con fluorocitometría, que usa tecnología láser con un colorante fluorescente específico que va directamente teñido los ácidos nucleicos nucleares, tanto de bacteria como de las células, y el resultado es rápido. El Sysmex Analyzer distribuido por Roche Diagnosis en el Perú. El sistema ahora se toma la muestra, se vacía una fracción de la orina, se pone en el citómetro, aquí se automatiza la tira en el lector de tiras para hacerlo más rápido. Esta es simplemente la tira reactiva pero automatizada, que eso creo que todos ustedes ya la tienen. Y los negativos, que son el 85%, van directamente como negativos y el resultado se reporta. Y nos quedan el 15% de positivos, que más o menos tienen que pasar por el sistema de centrifugación clásico, lectura microscópica, antes de su reporte. Y este esquema que yo les había presentado antes, ahora se eliminan todos estos pasos. Por lo tanto, la prueba es mucho más rápida, menos error y está midiendo mucho mejor el sistema. Repito, la tecnología es láser en un flow shell, una célula de flujo, en donde las partículas se marcan cuando pasan a través de este campo. La rayo láser hace que podamos medir el tamaño de la célula por el tiempo que interrumpe el paso del rayo y el color que genera cada célula también medirlo en un fotodiodo. Estos elementos, estas mediciones me da la posibilidad de medir células grandes, donde el rayo cuando cruza la célula me va a medir el tiempo
Cuando concentra color me va a medir color y me va a hacer esta gráfica, ¿no? Esta es la distancia y este es el núcleo. Entonces así se diferencia una célula de un glóbulo rojo que no tiene núcleo, es plano, contra un glóbulo blanco que sí tiene núcleo y el cilindro que tiene los elementos de inclusión cuando es granuloso. Toda esta información se va hacia un dispersograma y agrupo las células por tamaño y formas, y entonces tengo el dispersograma agrupándome a células rojas, rojas, blancas y bacterias cuando lo trabajo a menor aumento, y cuando lo trabajo a mayor puedo también clasificar células epiteliales y los cilindros. Todo esto hace que yo pueda medir directamente estos elementos y mostrarlos en un reporte en donde voy a ver la distribución de ese dispersograma en una gráfica con la transcripción a valores a través del sistema electrónico, en la cual me los lee por mililitro o por un cálculo matemático me lo calcula a células por campo, de tal manera que tengo todos los datos en un caso negativo, ¿ok? Además, las células, sobre todo los rojos y los blancos, puedo medir la cantidad de concentración de células y cómo están distribuidas. En este caso, como no hay ni rojos ni blancos, no las voy a poder ver bien. Sin embargo, cuando tengo una muestra patológica, voy a ver dos subpoblaciones leucocitarias que las voy a ver acá. Entonces aquí pues tengo una infección, probablemente neutrófilos, y aquí hay monocitos por los diferentes núcleos que tienen estas células. Y la hematuria, que es esta banda roja, perdón. Bueno, aquí estoy viendo la hematuria, etc., ¿no? Y tengo los valores y las alarmas que me están dando para ver. Entonces aquí puedo medir rojos, blancos, células epiteliales, cilindros, bacterias. Me está leyendo si hay patológicos, cilindros patológicos, si hubiesen células redondas, si hubiese levaduras, que aquí no hay, cristales y espermatozoides. Esto me lo traduce a un valor y me lo grafica. Todo esto lo hace por un sistema electrónico bastante interesante. Aquí vemos otro caso, donde vemos la medición, mire esa piuria intensa. Aquí no hay hematuria, por lo tanto tampoco se ven acá. Se ven todos los valores alterados y el reporte que yo voy a ver. Ventajas del citómetro. Alta sensibilidad y especificidad. 95% en normales. Permite validar el 85% directamente. Me reduzco tremendamente la labor manual de laboratorio. Poco volumen para el trabajar. El instrumento no se cansa, no se fatiga, o sea, trabaja día y noche, ahorra tiempo, detecciones de muestras anormales por medio de rangos preestablecidos, y le ponemos las alarmas y podemos leerlo para hacerlo más sencillo a través de histogramas o dispersogramas. O sea, tengo todas las herramientas para mostrar mejor qué pasa cuando las desventajas. La identificación es calculada, el uso de reactivos es caro, que usa reactivos caros, y el mantenimiento es costoso. Esto nos obligó a salir de este equipo y pasar a ver la tecnología IRIS, que es una tecnología de digitalización de imágenes en un citómetro. Pasan las células y se comparan por imagenología en una base de datos los elementos y se calculan por cómputo. Esto contra una base de datos que tiene sus serias limitaciones. Vamos a ir a la experiencia que tengo ahora yo. Estoy trabajando con la microscopía automatizada, que es el sistema Uriset. Este sistema consta de un sistema de lectura de sedimento urinario, un sistema de lectura de la tira reactiva y las imágenes que graba el aparato. Este es el sistema, el analizador químico y el analizador del sedimento urinario. Entonces, le llamamos sedimento, pero no es sedimento realmente. ¿Por qué? La máquina recibe la orina con una pipeta, toma 200 microlitros de orina y las deposita en estas laminillas descartables, que es el único costo que tiene la máquina, de tal manera que me pone un volumen medido,
lo centrifuga en una centrífuga muy simple interna para crear un solo campo de visión y luego le toma entre 15 y 22 fotos a estos campos. Y por imagenología me calcula las células y me calcula todos estos elementos que estamos mostrando. Y es así como los campos que lee la máquina. Aquí vemos cristales, ¿no? Hay bacterias y la cantidad de... Esta imagen está guardada en la memoria de la máquina. Aquí vemos una hematuria intensa, leída por la máquina. Aquí vemos una piuria, los leucocitos. Y tengo la ventaja yo, como en algunos casos, de corregir lo que he visto. La máquina no me leyó o me leyó mal, y yo voy y leo eso y lo corrijo. La máquina lo toma y me toma la opción de ella recalibrar su forma de leer. ¿Ve? Entonces, aquí tengo los elementos y esos son los campos que yo puedo revisar cuando no estoy conforme con el diagnóstico. Finalmente, lo que hicimos una comparación entre el sistema manual y este sistema automático. Y vimos que, pongamos, las lecturas de bajas, de normales de 0 a 5 por campo, más o menos coincidían. Pero apenas llegábamos a niveles críticos, ya de 10 a 30 glóbulos rojos por campo, veíamos que el sistema manual erraba versus el sistema. Esto es automático, que lo que la máquina leía, esto era cuando yo releía y ajustaba los valores de lo que la máquina había leído, pero que había leído con alguna deficiencia. Lo vimos en los glóbulos blancos también, que hubo también este error, y lo vimos en células epiteliales, que sí, ahí no leía nada bien el sistema manual, ¿no? que usamos. Esto también lo llevamos a otro día, otro día trabajamos 112 muestras y vimos más o menos que repetía los mismos errores entre el manual y lo que leía la máquina, tanto automáticamente como editado. Cuando yo corregía, que fueron muy pocas las correcciones en este día, la cosa fue menor. También hubo quizás más experiencias o mejor, corregimos mejor la muestra. Y por último, el tercer día pasó lo mismo. Por lo tanto, nos dio confianza a la máquina para trabajar. Por lo tanto, el Abumat, mire, carga por un lado las tiras. Bueno, este es el proceso de tira reactiva automatizada y las ventajas del Uricet. El Uricet me lee orina directa sin centrifugar. Guarda memoria y puede ser corregida. No usa mayores insumos. Solamente usa agua destilada y el mantenimiento es simple. ¿No? Estos son algunos trabajos que me presenta sobre las experiencias y vemos que la especificidad, pongamos, y la sensibilidad estuvieron muy bien en estas máquinas. ¿Okay? El tema es que llegamos a probar esta máquina, cumplía las exigencias que nosotros teníamos. Nosotros más o menos corremos un promedio de 700 orinas diarias, nos ayudaba tremendamente a solucionar nuestro problema rutinario. El otro problema que inmediatamente, y seguro todos ustedes están preguntando, los costos. Esta máquina es mucho más barata que la otra, el citómetro, no usa insumos. Y el problema que yo tuve con el citómetro fue que la lámpara de argón, el rayo láser, era muy cara y se me malograron en los tiempos que la tuve 2 veces. Y cada lámpara de argón me costaba $19.000. Luego, esto hizo que el costo, que yo tuve costo en una muestra de orinas, me lo llevaba a 5 soles. Vamos a hablar en dólares, en $2, costo. Cuando yo cobro por una orina, entre $4 y $5 en volumen, ¿no? Yo no podía explicar a los clientes que me dan el volumen por qué les subo 30, 40% el costo, solamente costo. No había utilidad para el laboratorio. Esto no me lo aceptó mi mercado, a ese mercado volumétrico, ¿no? Por eso que pasé al Uricet, que es mucho más barato. El costo más o menos está alrededor de $1 por esto. Quizás el tema es cambiar el sistema de valorar la máquina, como comenzábamos en antes, y ponerlo como capital de trabajo y no ponerlo como capital en la prueba. Y ahí de repente podemos encontrar la solución. El tema es que con esto yo estoy disminuyendo tremendamente el problema de error que tenemos
en el laboratorio en orinas, que es para mí un dolor de cabeza porque es el área que más quejas me lleva a la dirección médica. En la rapidez con que puedo reportar, las emergencias pueden reportar inmediatamente y hay un mejor sentimiento. Y lo más importante es obligar a establecer el correlato clínico-patológico de la muestra, porque finalmente el diagnóstico, nosotros cumplimos una parte del trabajo, pero la otra parte es la parte clínica y el correlato para poder interpretar los casos. Sobre todo cuando llegamos a las pruebas confirmatorias, pero el tiempo me mató. Yo tengo una luz roja que me tiene loco. Muchas gracias, doctor. Y en este momento invitamos a la doctora Ivette de Rivera a que entregue el reconocimiento a su aporte a este primer simposio Laboratorios Centro Médico y octavo simposio ALADIL. Un aplauso, por favor. Invitamos ahora a la doctora Clara Lau, mexicana de nacimiento, título de químico clínico biólogo, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo León, directora del Laboratorio Biomédica de Referencia, empresa certificada con norma ISO 9001 y acreditada bajo la norma ISO 15189. Actual presidenta por segunda vez de la empresa integradora de laboratorios a nivel nacional, Premio Nacional de la Mujer 2012 por la Cámara Nacional de la Mujer. Ella departirá con ustedes el tema Planificación Estratégica, una necesidad de laboratorio. Un aplauso, por favor, para la única mujer en este momento representante de las conferencias. Gracias, muchas gracias. Bueno, no sé, ¿se escucha o no? Perfecto. Me uno a los agradecimientos hacia Ivette y Anabel por acogernos aquí en su país, en su laboratorio. Y bueno, una vez más, yo quiero mencionar que lo mejor de Honduras es su gente y de veras les agradecemos a todos la cálida recepción que nos han dado aquí en Tegucigalpa. Bueno, lo que vamos a ver ahorita ¿hacia dónde hay que? Se congeló. Ven que se congeló, hace mucho frío, yo les dije, aquí hasta el aparato este se congeló. Esperamos las láminas. Que le detengan el tiempo. Eso sí, eso sí. Me inician a contar cuando ya pueda pasar mi primera lámina. En breve se retomará ya la conferencia. Tenemos un problema técnico, como siempre pasa con los computadores, pero ya vamos a solucionar. Agradecemos a todos la participación que han tenido dentro de estas conferencias magistrales, en el primer simposio Laboratorios Médicos y en el octavo simposio ALADIL, uniendo la clínica con el laboratorio. Nos están dando un tiempo para estirarnos, estiren los pies, se despiertan.
Le recordamos a cada uno de ustedes que tienen sus boletas de preguntas para que vayan anotando sobre estas primeras 2 conferencias y que asimismo con la ayuda de nuestros edecanes podamos tener previamente las preguntas para poder hacerlas en el último bloque de estas conferencias. Hay que esperar un momento. Eres un muy buen maestro de ceremonias. ¿A eso te dedicas? No, No. soy ingeniero industrial. Trabajo, en este momento trabajo dentro del Congreso Nacional, aquí, de mi país. Me gusta la política, estoy metido en la política, pero he recibido varios cursos de oratoria, debate. Entonces, ¿Y si le llevo mi máquina? si quieren me la dan a mí para que yo se la pueda llevar. ¿Dónde la tienen? Aquí, te la voy a dar. Vamos a sacar esto aquí para que no se mueva. En breves segundos retomaremos la conferencia. Por favor, manténganse en sus asientos, ya que no tardamos en tener el apoyo visual para esta conferencia próxima. Lo que a mí me toca hoy compartir con ustedes es lo que llamamos nosotros la parte blanda de las empresas, la parte blanda de la organización. Ya escuchamos muchísimos temas visionarios de cuestión científica, academia, y ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en las organizaciones para tener éxito. Yo siempre digo y platico que soy microbióloga, igual que todos los que están aquí presentes o que muchos de ustedes, ¿sí? Estoy formada en la parte científica, sin embargo, eso no garantiza que un paciente entre al laboratorio. O sea, que yo le dé un resultado confiable no garantiza que yo voy a tener éxito en mi organización. Necesitamos, cosa que no nos enseñan en la escuela, por lo menos en México, no sé aquí, necesitamos aprender otro tipo de habilidades gerenciales para que nosotros tengamos resultados en nuestras organizaciones. Y de eso es lo que yo les vengo a platicar hoy, de la parte científica, de habilidades gerenciales, la planeación estratégica. ¿Quién de ustedes ha escuchado que las organizaciones hacen planeación estratégica? ¿Ya habían escuchado? ¿Que los laboratorios hacen planeación estratégica? ¿Habían escuchado alguna vez? No los veo muy convencidos, pero yo les cuento que hay laboratorios que hacen planeación estratégica y los que no la hacen la deberían de hacer, ¿ok? De hecho, se acostumbra que se vayan, que se hagan retiros de 1 o 2 días, los directivos, la alta dirección se van a que no los molesten, ¿sí? A pensar y hacer la planeación y a replantearse lo que es la filosofía de la organización. Sin embargo, cuando termina el ciclo y otra vez vuelven a haber resultados y se preparan para hacer la siguiente planeación, se dan cuenta que las metas y los objetivos son muy similares a los que se plantearon el año anterior o el ciclo anterior, y son muy similares porque finalmente no se concretan y no se llevan a cabo lo que resultó de la planeación estratégica. Y les traigo un dato: tristemente, menos del 10% de los planes estratégicos en una organización tienen éxito. ¿Cuál es la razón, o más bien, cuáles son las barreras por las cuales no se ejecutan las estrategias? Tenemos que solo el 5% del personal entiende la estrategia. Del personal quiere decir ya cuando se difunde, ¿sí?, la estrategia. La otra, solo el 25% de los gerentes
tienen iniciativas ligadas a las estrategias. El 85% del equipo gerencial invierte menos de 1 hora al mes en la estrategia. El 60% de las organizaciones no ligan su presupuesto a la estrategia, y lo más grave de todo, y lo que parecería más sencillo, pero que muchas veces los directivos ni siquiera comunican la estrategia a la gente que opera, ¿sí? Entonces, les vengo yo a compartir, si me permiten, la experiencia nuestra en cuanto a planeación estratégica. Y cuando digo nuestra, es un laboratorio de análisis clínicos en donde muchos de ustedes trabajan, algo similar. Nosotros, hasta que no entendimos bien el ejercicio de planeación a profundidad desde su base, lo hemos podido utilizar al 100%. Como les decía, nosotros somos químicos, técnicos, microbiólogos que tuvimos que aprender diferentes tipos de habilidades gerenciales. Y bueno, tuvimos que aprender desde el inicio qué es una estrategia. La estrategia es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. La palabra estrategia viene del griego y significa literalmente guía de ejércitos, stratos ejércitos, again, conductor o guía. No sé si ustedes han escuchado alguna vez a Michael Porter. Michael Porter es el gurú de la administración de negocios, de la mercadotecnia, maestro de Harvard. Y lo que dice Michael Porter es que la estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia fórmula de cómo la organización va a competir, independientemente si ustedes están en laboratorios públicos o laboratorios privados, y cuáles deben ser sus objetivos y cuáles son las políticas necesarias para alcanzar tales objetivos. Bueno, si ya entendemos qué es la estrategia, la planeación estratégica es la forma en que vamos a llegar a cumplir esos objetivos. Es un arte la planeación estratégica, el arte de formular, implantar, evaluar decisiones interfuncionales que permitan a la organización llevar a cabo sus objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo. Y por supuesto que lo primero que nos cuestionamos, ¿sí?, cuando queremos llegar a esos objetivos estratégicos es qué debemos lograr, como dije, en el corto, mediano y largo plazo, para que nuestra organización tenga una acción coherente con su misión. Lo primero que tenemos que hacer antes de hacer una planeación estratégica es conocer perfectamente en la organización cuál es la misión y cuál es la visión de esa organización para que nosotros podamos planear hacia dónde queremos llegar en nuestra organización. La misión y la visión son la filosofía de la organización, es el DNA de la organización, es lo primero que tenemos que tener en nuestras organizaciones. Bueno, la planeación estratégica debe ser cíclica. ¿Qué quiero decir con esto? Primero tenemos que formularla o diseñarla, después tenemos que implantar todo lo que se decidió, implantar las estrategias, debemos darle seguimiento a esa implantación y después evaluar, darle seguimiento. Lo que no se mide no se puede controlar. Si nosotros nos quedamos hasta aquí, en estas dos primeras acciones, finalmente es un deseo. Es un deseo como decir a principio de año, quiero bajar de peso, o quiero aprender inglés, o quiero viajar, o cualquier deseo, ¿no? Nosotros le tenemos que dar, esta parte es lo más importante, seguimiento a la implantación de la estrategia y evaluar cómo vamos en el camino con los resultados. Bueno, y en la formulación de nuestras estrategias, en la planeación estratégica formulamos estrategias. Las más importantes que traigo yo aquí para comentarla con ustedes es desarrollo o revalidación de la misión del negocio.
como les dije, la misión, la visión y los valores son el DNA de nuestro negocio, de nuestra organización. ¿Por qué las tenemos que revalidar? ¿Sí? Porque el entorno cambia. Cuando nosotros generamos la misión, si la generamos hace 10 años o hace 5 o hace 20 años, el entorno es muy diferente a lo que estamos viviendo ahorita. Y más lo que estamos viviendo en estos tiempos, como digo yo, en los tiempos huracanados a los cuales estamos viviendo. Y saben que si consultamos al meteorológico, lo que nos dice es que vamos a tener más de lo mismo. O sea, no se va a mejorar por lo pronto. Entonces tenemos que estar constantemente revalidando nuestro DNA, revalidando la misión y la visión del negocio o de la organización. Importantísimo hacer un análisis del entorno y establecimiento de objetivos a largo plazo. ¿Ok? ¿Qué nos va a permitir hacer esa reevaluación? Bueno, pues nos va a permitir innovar y diferenciarnos para proporcionar productos y servicios de alto valor que sean apreciados por nuestros consumidores. Cuando digo consumidores en un laboratorio, pues no es nada más los pacientes. ¿Quiénes son nuestros clientes? Aunque se escuche el término peyorativo, no es. O sea, el cliente en un laboratorio y el cliente porque paga y el cliente porque exige, ¿sí? El cliente puede ser un paciente, puede ser el médico al cual le trabajamos o puede ser las empresas que nos contratan. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer con esa formulación de las estrategias es proporcionar productos y servicios, ver la forma que nos vamos a diferenciar con nuestra competencia. ¿Ok? Y el punto que hablamos del entorno, tenemos que conocer profundamente el entorno cambiante en el cual nos estamos desenvolviendo como organización o como empresa. Aquí les traigo un ejemplo de análisis del entorno de nuestra organización, de nuestro laboratorio. Este análisis, así como está, es un análisis tradicional que llevábamos haciendo durante muchos años. ¿Qué quiero decir? Bueno, analizábamos antes de la planeación factores económicos que nos pudieran pegar en nuestra organización, como nuevos inversionistas, estrategias de otros laboratorios grandes comprando laboratorios pequeños, devaluación del peso, porque la devaluación es importante para nosotros, porque todos los reactivos que utilizamos son reactivos importados, sociales, análisis sociales, que el mercado infantil era un mercado virgen, una apertura ideológica al tratamiento de la infertilidad, obviamente promedio de vida en ascenso, cultura de responsabilidad social, cultura de calidad, tecnologías, pruebas que mandamos al extranjero, introducción de nuevas tecnologías como las que vimos hoy durante la mañana, tecnologías en comodato, qué es lo que íbamos a adquirir y demás, si vamos a meter biología molecular como lo hicimos en su momento. ¿Quiénes eran nuestros competidores o quiénes son en el momento nuestros competidores? Esto obviamente si estuviera alguien aquí de México pues entendería porque conoce perfectos estos laboratorios, ¿sí? Sobre todo aquí en los competidores actuales, la dicotomía. En México tenemos un problema muy serio de corrupción en cuanto a los laboratorios clínicos porque los médicos otorgan dinero más bien al revés, los laboratorios otorgan dinero a los médicos. Los médicos referencian y una parte de lo que el paciente paga se le da al médico, cosa que biomédica de referencia no lo hace, entonces es más difícil competir y hay que analizar bien. Miren lo que traigo. Ahora estos son nuestro análisis antes de la planeación estratégica. No es suficiente que nosotros digamos, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestros proveedores? ¿Qué equipos vamos a poner? No. Hoy por hoy, para nosotros es importante el poder de los proveedores. Entonces yo hoy no quiero un proveedor que me venda reactivos. Hoy quiero un proveedor que me ayude a llevar mi impulsor de responsabilidad social, a hacer campañas en beneficio de la población, que nos apoye con reactivos, que entre con nosotros a la publicidad.
No queremos solamente proveedores que nos vendan reactivos. El poder de los compradores, no es lo mismo el paciente que va hoy a un laboratorio que el que iba hace 10 años. Hoy por hoy el paciente está informado. El paciente, cuando va con el médico, ya entró a internet, ya sabe perfectamente de su patología, ya cuestiona al médico igual que al laboratorio, ¿sí? Ahora las empresas de alto volumen como aseguradoras o administradoras de servicios de salud, que aquí conocen muy bien este tema, finalmente no pone uno los precios, nos los ponen a nosotros. Entonces, ha cambiado mucho la forma de trabajar, nuevos jugadores, los hospitales grandes, ¿sí?, que ahora salen con áreas de flebotomía, cosa que antes no lo hacían, o hospitales grandes que siguen comprando laboratorios. Y dejé al último sustituto. ¿Qué quiere decir sustitutos? Pruebas con las cuales nos podemos diferenciar y podemos competir, ¿sí? Cosas que no hace nuestra competencia y que tenemos que ser innovadores y creativos para definir cuál. A esto me refiero, definir iniciativas innovadoras capaces de responder satisfactoriamente a las dinámicas del entorno, al entorno que se mueve. Toda organización necesita obligatoriamente identificar sus ventajas competitivas, son las capacidades estratégicas o las capacidades claves que tenemos en nuestra organización que nos diferencian de los otros laboratorios, ¿ok? ¿Qué son esas capacidades claves? Las habilidades, las competencias, los recursos, que con esta podemos generar una propuesta única a nuestros pacientes y a los médicos. Estas capacidades que difícilmente nos pueden imitar. Y les traigo que claro que aquí nadie va a ser mi competencia, esas son cosas que no se platican, pero no creo que haya aquí nadie que se venga a México, y sí, los invito a que trabajen con nosotros. Estas son nuestros diferenciadores, nuestras capacidades claves en biomédica. Tecnología robusta y flexible nos permite ofrecer pruebas innovadoras, diagnósticos oportunos, ampliar nuestra gama de servicios, el menú de servicios. Seguridad y transparencia en la gestión, eso da seguridad a los colaboradores. Abiertamente se pueden ver los números en la organización, eso hace que se robustezca nuestra cultura. Alianzas y relaciones estratégicas. Nadie podemos hacer todo. Si queremos dar un servicio amplio, tenemos que aliarnos con los mejores en imagenología, con los mejores que hacen investigación en alguna parte. Hoy por hoy el mundo es como un pañuelo. Si el mejor está en Baylor University que hace una prueba genética, hay que aliarnos con ellos para poder mandar a hacer la prueba. Y así diferentes servicios, eso nos caracteriza. Personal competente y comprometido, eso nos permite poner el talento, nuestro conocimiento al servicio de los médicos, los pacientes y de las empresas a los cuales les trabajamos. Y una de las más importantes, capacidad de innovación. Nosotros somos distinguidos en México porque somos un laboratorio innovador y siempre estamos buscando esos nuevos espacios de mercado. Todas las fotos que he estado pasando son fotos de laboratorio. Intencionalmente está hecha la presentación porque les quise traer un cachito de biomédica de referencia. Todo lo que ustedes vean es biomédica de referencia. Esta es un proyecto que ya tenemos con él aproximadamente 4 años, en donde identificamos que la población infantil en nuestro país, por lo menos en nuestro segmento que trabajamos, no es tratada especialmente, ¿sí? Es un paciente más, igual que cualquier paciente adulto. Entonces tenemos un proyecto muy bonito que se llama BioKids. Capacitamos a nuestras flebotomistas con psicólogos para atender a los niños, educamos a los papás, les ayudamos, ¿sí? Y generamos y desarrollamos un centro de toma para niños, centro de toma de muestra para niños, que es ¿sí? Que ven aquí. Y si ven,
esta niña es Miss Biomédica. Ese año, cada año elegimos a otra de nuestros pacientitos para nombrarla Miss Biomédica. Bueno, pero todo esto, y hablando de planeación y todo lo que tenemos que hacer, el análisis necesita tener, a final de cuentas, un control. Tenemos que gestionar, controlar esa gestión estratégica. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Incorporando indicadores de medición derivados del desempeño, pero del desempeño general de la organización. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque nosotros como científicos nos abocamos a la prueba, a hacer muy bien las cosas con un buen control de calidad, y esa es una parte de la organización. Para que la organización tenga éxito debemos tener claro que la parte financiera es importante, la parte comercial, la de recursos humanos y todos los procesos de la organización. Debemos de trabajar en base a sistemas. Un concepto clave en mi organización y en cualquiera debe de ser en estos tiempos, la innovación, como lo mencionaba, ¿sí? Y la innovación se basa en formular una meta, conceptualizar una idea, desarrollarla, ¿sí? Y acción, llevarla a cabo. Si yo quiero dejarles una idea que quiero que la tengan muy bien en la mente, es que hoy en todo lo que hagamos necesitamos ser innovadores y necesitamos ser creativos, necesitamos diferenciarnos. Y casi lo puse aquí, parece sentencia, pero es la realidad. En nuestras organizaciones debemos innovar para sobrevivir. Y si este punto es tan claro, porque es muy claro para muchos de nosotros y debe ser para ustedes también, ¿por qué las organizaciones no innovan? Porque tenemos muchas organizaciones que desaparecen del mercado y no hacen innovación. Bueno, creo que el ejemplo de Kodak es un ejemplo muy claro, ¿sí? De una organización de 100 años que se resistió al cambio y que tristemente innovó y no supo mostrar lo que innovó, porque quiero que sepan que Kodak fue en 1975 el que diseñó las cámaras digitales. Las diseñó y su innovación la guardó en un cajón y hubo quien se aprovechara y la sacara a la luz, ¿sí? Y hoy Kodak no está con nosotros. Son empresas que desaparecen por resistencia al cambio, por falta de tener el criterio de innovación. Yo les traje un video donde dice por qué la gente o por qué las organizaciones no incursionan en la innovación y qué se puede hacer para que sí lo hagamos. Es un video muy breve. Si entro. El volumen, por favor. Ideas en acción. El problema consiste en unir todos los puntos usando 4 líneas rectas sin levantar la pluma del papel y sin trazar 2 veces la misma línea. Al tratar de resolver este problema, la mayoría de las personas tratan de mantenerse dentro de lo que parece ser un cuadrado, pero ese cuadrado no existe. Nosotros lo creamos. Cuando nos salimos de los límites de ese cuadrado, podemos resolverlo. Y se puede resolver con 3 líneas, o con una sola. Así. Así. O así. Y hasta de esta forma. Y hasta de esta forma.
Vivimos en un mundo en el que la única constante es el cambio. Para que el mundo tenga sentido para nosotros, llevamos una especie de mapa en la cabeza basado en nuestras experiencias, pero este mapa debe ser renovado continuamente. De otro modo, perdemos el contacto. No nos adaptamos. Nos convertimos en dinosaurios. Y sabemos muy bien lo que les pasó. Muchos somos dinosaurios. Vemos algunas cosas, nuestros mercados, clientes, a través de un mapa mental o de un modo de pensar que fue fresco hace unos 10 años. Los cambios que están sucediendo en estos tiempos no tienen precedente. No podemos permitir que nuestros modos de pensar se hagan viejos y se marchiten. Necesitamos mentes llenas de vida, flexibles, abiertas y creativas, más parecidas a las de los delfines que a las de los dinosaurios. ¿Pero por qué? Todos nos iniciamos con mentes inocentes y abiertas, pero con el tiempo nos cerramos en nuestro modo de pensar. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que usted ve aquí? Tal vez trate de relacionarlo con algo que está en su mapa histórico o trate de definirlo de algún modo. ¿Es una mancha de tinta? ¿Leche derramada? ¿Un rostro? ¿Un acercamiento fotográfico? Si usted no puede ver algo que realmente tenga sentido, felicidades. Usted lo está viendo con ojos inocentes. Pero en muy poco tiempo se cerrará y quedará fijo y entrampado como un dinosaurio. Muy bien, ahora trate de dejar de ver lo que vio. Vamos, vuélvalo a intentar. Observe cómo hemos quedado entrampados al exponernos a un patrón por unos cuantos segundos. Piense en lo difícil que será modificar nuestros patrones establecidos y nuestro modo de pensar si hemos estado dentro de una organización por meses o por años. Nuestro mapa mental, útil sin duda en muchas situaciones, también nos puede desviar, como cuando modificamos la realidad para que se ajuste a nuestro modo de pensar y no al contrario. Por ejemplo, ¿cuántas letras F puede ver aquí? ¿3? 4. 5. En realidad, son 6. Muchas personas no las ven porque están acostumbradas a ver solo lo que desean ver, lo prominente, lo que llama su atención en el primer intento. También tiene que ver el modo en que estamos acostumbrados a dar más o menos importancia a las cosas. Por lo general percibimos lo que encaja en nuestro mapa interno ignorando lo que no se ajustó. ¿Cómo nos podemos mover más allá de estos patrones? ¿Cómo podemos ir más allá de las autoimpuestas limitaciones de nuestro pensamiento? ¿Cómo podemos salir del cuadrado? Aquí vemos un modelo sencillo del proceso del pensamiento creativo. Empezamos con un problema o una meta. Nuestra mente empieza a generar ideas o soluciones. Codifiquemos esta fase y llamémosla azul, como el cielo. Sin límites, libre, como en la frase "me llegó del cielo". Habiendo pensado en varias ideas azules, seleccionamos la mejor. Esta etapa más analítica es la roja. Es el momento de decir, deténgase. ¿Tiene sentido esta idea? ¿Satisface el criterio? La fase final es la verde, el momento para la acción. Aquí hay una técnica azul muy sencilla y eficaz para generar soluciones. Cuestione sus suposiciones. El planteamiento de un problema con frecuencia es más esencial que su solución. Muchos problemas se pueden resolver identificando y cuestionando las suposiciones que conforman nuestro pensamiento. Pregúntese continuamente, ¿qué estoy suponiendo en cuanto a este problema o en el modo en que estoy formulando esta interrogante? ¿Hay otro modo de ver todo esto? Este es un ejemplo de la vida real. El problema, el rescate de barcos. ¿Cómo sacar del fondo del mar los barcos hundidos? Carl Kryer, un empresario danés, encontró una solución innovadora al replantear el problema. No se trataba necesariamente de cómo levantar barcos hundidos, sino de cómo hacerlos regresar a la superficie. Él se dio cuenta de que si llenaba el barco hundido con esferas de poliestireno, lo podría hacer flotar nuevamente.
Otra forma de cuestionar nuestras suposiciones es volver a pensar en la escala que tienen nuestras metas. Si el objetivo es, digamos, mejorar la producción en un 5%, lo más probable es que las ideas que se propongan obtengan una mejoría del 3 al 4% únicamente. Pero si el objetivo inicial es el de mejorar los resultados en un 100%, será muy posible que se le ocurra una idea que los mejore en un 20%. Pregúntese, ¿no estaré apuntando muy bajo? Si le tira a las estrellas, puede ser que le dé a la luna. Al estar todavía en la fase azul durante el desarrollo de la idea, pregúntese, ¿qué tiene de bueno? Al preguntarse qué tiene de bueno en relación con las ideas nuevas, usted propicia una actitud mental creativa y positiva hacia sus ideas y las de los otros, y desalienta una actitud destructiva como las de los dinosaurios. El modo de pensar crítico destructivo se expresa a través de dos palabras cortas que son mortales por necesidad, y son, sí, pero... Muchos sí pero se concentran en el 20% de lo que no funciona de una idea, ignorando el 80% que sí vale la pena. El sí pero tiende a tirar el agua de la bañera junto con el bebé. A dos grandes corporaciones les gustaría olvidar que dijeron sí pero y rechazaron el prototipo de la máquina copiadora. Su veredicto fue, sí, es interesante, pero no le podemos ver ninguna aplicación comercial. El sí pero puede resultar muy caro. Así es que no sea un asesino de ideas. En la fase roja de selección, usted necesita definir con claridad su criterio para tomar decisiones. Establezca y salte las barreras. Si su idea se cae frente a las barreras, descubra por qué y vuelva a la etapa azul. De ese modo usted podrá proponer una solución creativa para la debilidad que identificó, reforzar la idea y pasar a otra cosa. Ahora veamos la etapa verde de la acción, que es muy importante. Las buenas ideas no son buenas por sí mismas. Al final, lo que verdaderamente cuenta es convertir las ideas en acción. Pero la puesta en práctica de las ideas es víctima con frecuencia de los dígitos rígidos. O sea, de las personas que piensan que son peones y que señalan con el dedo de la culpa a las personas o a la organización porque no actúan. Es culpa del jefe, del departamento, del sistema, de la empresa. Por eso es que no puedo hacer nada. La organización no es un gigante monolítico o algo parecido. Es fundamentalmente una colección de individuos en la que usted está incluido. Usted mismo tiene que tomar la iniciativa para transformar una idea en acción. También debe ser muy creativo para defenderla y para persuadir y motivar a los demás. Pregúntese, ¿quién me debe apoyar para lograr esto? ¿A quién tengo que entusiasmar con esta idea? ¿A quién me tengo que ganar? Cuando haya identificado a estas personas, vuelva a usar su imaginación. Colóquese en su lugar. Vea el mundo a través de sus ojos. Descubra lo que hace que se entusiasmen. ¿Prefieren pensar en azul, en rojo o en verde? Si piensan en azul, enfatice la creatividad que tiene la idea. Si piensan en rojo, demuestre que los aspectos prácticos han sido pensados y analizados cuidadosamente. Si piensan en verde, presente un plan de acción con fechas y metas específicas. No pierda la iniciativa al señalar con el dígito rígido. Manténgase creativo y dele vida a su idea. Sea un delfín y no un dinosaurio. Ideas en acción. Bueno, yo quiero terminar diciéndoles que la planeación estratégica tiene muchos beneficios para la organización. Primero, mayor entendimiento de las amenazas externas, porque hacemos un buen análisis de nuestro entorno, incrementa la productividad de los empleados, se asignan efectivamente los recursos, o sea, se hace un presupuesto, se integran los individuos en un esfuerzo común, vemos que es una organización que trabaja en equipo, sistematiza la administración y por último y más importante, promueve la innovación. La planeación estratégica
no se puede cumplir por decreto, no se le puede decir a los colaboradores, bueno, ahora estas son las estrategias de la planeación y tenemos que cumplir. Se requiere una cultura fuerte. ¿Qué quiere decir? Una cultura en donde se trabaje en un marco de valores, en donde se alineen los objetivos de los colaboradores con los objetivos de la organización, en donde la misión, la visión y los valores sean verdaderamente el DNA de nuestra organización y los tengamos presentes. Y si se convencieron con el video, por supuesto que yo los invito en sus organizaciones a hacer un delfín y no un dinosaurio. O sea, a que se sumerjan, así como los delfines en el océano que vimos, pero en el océano de oportunidades que hay en cada una de nuestras organizaciones, que seamos creativos, que seamos innovadores, que rompamos esquemas, que no seamos asesinos de las ideas y que hagamos crecer con nuestro granito de arena a nuestra organización. Muchas gracias. Muchas gracias. Llamamos en este momento a la entrega del reconocimiento por parte de la doctora Anabel Ferrera hacia la doctora Calau. Un fuerte aplauso.